María y Javier llevaban 10 años de matrimonio. Para la mayoría de sus amigos y familiares, eran la pareja perfecta. Dos personas que se complementaban en todo y que compartían una vida llena de logros y momentos felices. Sin embargo, como suele ocurrir, bajo la superficie de esa aparente perfección, se ocultaban secretos que ninguno de los dos estaba dispuesto a revelar. María había conocido a Javier en la universidad y desde entonces habían sido inseparables. Sin embargo, en los últimos meses, ella había notado un cambio en él. Javier parecía distante, distraído, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Al principio, María pensó que era el estrés del trabajo, pero pronto comenzó a sospechar que había algo más. Una tarde, mientras Javier estaba en una reunión, María decidió limpiar su estudio. Al abrir uno de los cajones de su escritorio, encontró una pequeña caja de madera cerrada con llave. Curiosa, pero respetuosa de la privacidad de su esposo, decidió no abrirla. Sin embargo, la caja se convirtió en una obsesión para ella. ¿Qué podría estar guardando Javier con tanto celo? Esa misma noche, mientras cenaban, María intentó hablar con Javier sobre lo que sentía. «Últimamente te he notado un poco distante. ¿Todo está bien?», preguntó, tratando de sonar casual. Javier sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Sí, todo está bien. Solo estoy un poco cansado por el trabajo. No te preocupes». Pero María no estaba convencida. Sabía que había algo más, algo que él no quería compartir con ella. A partir de ese momento, comenzó a observarlo con más atención, buscando cualquier señal que pudiera delatarlo. Sin embargo, Javier era cuidadoso, y sus sospechas no tenían pruebas concretas, solo intuiciones. Unos días después, mientras Javier estaba en la ducha, María no pudo resistir más la tentación. Encontró la llave de la caja en un pequeño estuche dentro de su armario. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, encontró un sobre con varias fotos y una carta escrita a mano. Las fotos eran de Javier, pero con otra mujer. Una mujer que María no conocía. ¿Y la carta? La carta era aún más perturbadora. Era de Javier para esa mujer, y hablaba de un viaje que habían hecho juntos, un viaje que nunca mencionó a María. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuándo había ocurrido esto? ¿Javier le había sido infiel? Pero antes de que pudiera procesar todo lo que había descubierto, escuchó el agua de la ducha apagarse. Con rapidez, volvió a cerrar la caja y la guardó en su lugar, asegurándose de no dejar ninguna evidencia de que había estado allí. Cuando Javier salió del baño, María fingió estar absorta en un libro, aunque su mente estaba a 1000 por hora. Sabía que no podía confrontarlo de inmediato. Necesitaba más información. Necesitaba entender lo que realmente estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para María. La imagen de las fotos y la carta que había encontrado en la caja de Javier no dejaban de rondar su mente. Intentó mantener la calma y actuar con normalidad, pero cada vez que miraba a su esposo, no podía evitar preguntarse quién era realmente esa mujer y cuánto tiempo llevaba este secreto oculto bajo su propio techo. María sabía que si quería descubrir la verdad, debía ser astuta. No podía arriesgarse a que Javier sospechara de sus intenciones. Así que comenzó a planear con cuidado sus movimientos. Decidió que la mejor manera de obtener respuestas era seguir los pasos de Javier, observarlo sin que él se diera cuenta y, sobre todo, buscar más pruebas que pudieran arrojar luz sobre su doble vida. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, María se dirigió a la oficina de él en casa, fingiendo que buscaba unos documentos. Allí, revisó cuidadosamente su computadora portátil, buscando cualquier indicio que pudiera conectarlo con la misteriosa mujer de las fotos. Al principio, no encontró nada sospechoso, pero entonces, al revisar su correo electrónico, descubrió una carpeta oculta. Dentro había varios correos electrónicos intercambiados entre Javier y la mujer. Se llamaba Laura. Los correos electrónicos eran tanto recientes como antiguos, y la relación parecía haber durado varios años. Laura le hablaba a Javier de manera íntima, como si fueran mucho más que simples conocidos.
Hacían referencia a encuentros secretos, a escapadas de fin de semana y a sentimientos profundos que María nunca había imaginado que su esposo compartiera con otra persona. En algunos de los mensajes, Laura mencionaba el deseo de dejar todo atrás y empezar una vida juntos, lejos de las responsabilidades que los mantenían separados. María sintió un nudo en el estómago al leer las palabras llenas de amor que Javier le dedicaba a Laura. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero las reprimió con fuerza. No podía permitirse quebrarse en ese momento. Necesitaba saber más. Decidida a confrontar a Javier en el momento adecuado, María comenzó a investigar sobre Laura. Encontró su perfil en redes sociales y descubrió que era una mujer atractiva, exitosa, y que trabajaba en una empresa ubicada a pocos kilómetros de la oficina de Javier. Eso explicaba por qué había sido tan fácil para él mantener el secreto durante tanto tiempo. A medida que María se adentraba más en la vida de Laura, comenzó a darse cuenta de que esta mujer no era simplemente una aventura pasajera para Javier. Había algo más profundo entre ellos, algo que María no podía ignorar. El miedo y la inseguridad comenzaron a apoderarse de ella, pero también la ira. ¿Cómo había podido Javier traicionarla de esa manera? Sin embargo, la mayor revelación llegó cuando María encontró un correo reciente en el que Laura mencionaba que necesitaban hablar urgentemente sobre el asunto del niño. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Acaso Laura tenía un hijo con Javier? ¿Ese era el secreto que él había estado ocultando todo este tiempo? María supo en ese instante que no podía esperar más. Necesitaba enfrentarse a Javier y exigirle la verdad, pero al mismo tiempo sabía que no podía hacerlo sin estar preparada para cualquier cosa que pudiera descubrir. ¿Y si Javier elegía a Laura en lugar de a ella? ¿Y si todo lo que habían construido juntos durante esos 10 años de matrimonio se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos? Esa noche, mientras cenaban, María apenas pudo contener la tensión que sentía. Javier notó su comportamiento extraño, pero no dijo nada. Sabía que algo estaba mal, pero también parecía estar guardando sus propios secretos. La atmósfera en la casa se volvió pesada, como si ambos estuvieran caminando sobre un campo minado, esperando que el otro diera el primer paso en falso. María decidió que, al día siguiente, seguiría a Javier después del trabajo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo antes de enfrentar la devastadora realidad de su traición. A la mañana siguiente, María se despertó con una extraña sensación de determinación mezclada con temor. Sabía que el día que tenía por delante podría cambiar su vida para siempre. Esperó pacientemente a que Javier se fuera a trabajar, fingiendo la rutina de siempre, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, en su interior todo estaba en ruinas. Después de que Javier se marchó, María rápidamente se preparó para salir. Se vistió con ropa cómoda y se dirigió hacia la oficina de Javier, manteniéndose a una distancia prudente para que él no la viera. Lo observó mientras estacionaba el coche y entraba en el edificio. Hasta ese momento, todo parecía normal. Sin embargo, María no podía quitarse de la cabeza la idea de que, después del trabajo, Javier se encontraría con Laura. María decidió esperar. Se quedó en un café cercano, vigilando la entrada del edificio. A medida que las horas pasaban, su ansiedad crecía. Sabía que no era fácil lo que estaba haciendo, pero no podía soportar la incertidumbre un día más. Necesitaba respuestas, y si Javier no estaba dispuesto a dárselas, tendría que obtenerlas por sí misma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio a Javier salir del edificio. Pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer, y aunque estaba algo lejos, María supo de inmediato que se trataba de Laura. La reconoció por las fotos que había visto en las redes sociales. Se la veía tan segura, tan cómoda a su lado, como si estuvieran acostumbrados a estar juntos. María sintió una punzada en el pecho. Ver a su esposo con otra mujer, una que claramente significaba tanto para él, fue un golpe devastador, pero no podía permitirse el lujo de desmoronarse en ese momento. Tenía que mantenerse firme, tenía que descubrir la verdad completa. Siguió a la pareja mientras caminaban por la calle, manteniendo siempre una distancia segura. Javier y Laura conversaban animadamente, sin sospechar que estaban siendo observados. De vez en cuando, él la tomaba de la mano o le rozaba el brazo.
gestos pequeños pero llenos de intimidad que a María le resultaban insoportables de ver. Finalmente, los vio entrar en un restaurante. María decidió que no podía quedarse fuera. Quería escuchar lo que decían. Quería saber qué planes estaban haciendo a sus espaldas. Así que esperó unos minutos para no levantar sospechas. Y luego entró al restaurante. Se sentó en una mesa al fondo, desde donde podía verlo sin ser vista. El corazón de María latía con fuerza mientras observaba a Javier y a Laura reír y charlar como si fueran una pareja de enamorados. Cada sonrisa, cada mirada compartida, era como un cuchillo en el alma de María. Se dio cuenta de que, para Javier, ella ya no era la persona más importante en su vida. Ese lugar lo ocupaba Laura. A lo largo de la cena, María escuchó partes de su conversación, tratando de captar cualquier pista que confirmara sus peores temores. Hablaron de viajes que querían hacer juntos, de lugares que querían visitar. Laura mencionó algo sobre una casa en la que había estado pensando, y Javier respondió que todo se resolvería pronto, que solo necesitaban un poco más de tiempo. Pero lo que realmente rompió a María fue cuando Laura mencionó al niño. Al principio no estaba segura de si había escuchado bien, pero luego Laura lo repitió. Habló de cómo el niño estaba creciendo y de cómo se parecía tanto a Javier. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo la había engañado, sino que también tenía un hijo con otra mujer. La cena terminó poco después y María los vio salir del restaurante juntos. Se dirigieron hacia el coche de Javier y mientras él abría la puerta para que Laura entrara, la besó suavemente en los labios. María apartó la mirada, incapaz de soportar la vista. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó una foto de ellos juntos, sabiendo que esto sería crucial para lo que estaba por venir. Sabía que no podía esconder esta traición por más tiempo. El dolor que sentía ahora tenía que enfrentarse. Ya no se trataba solo de Javier, sino también de cómo ella iba a manejar esta traición y qué iba a hacer con la nueva vida que se le presentaba. Al verlos marcharse, María sintió una mezcla de furia, tristeza y, sorprendentemente, un toque de alivio. Al menos, ahora conocía la verdad. Y con esa verdad, podría comenzar a planear sus próximos pasos. Sabía que confrontar a Javier sería doloroso, pero era lo único que quedaba por hacer. María volvió a casa esa noche con la mente en un torbellino de emociones. La imagen de Javier y Laura juntos, la mención de un niño, la apuñalaban repetidamente. Sabía que no podía guardar esto para sí misma por más tiempo. Tenía que enfrentarse a Javier, pero también tenía que hacerlo de manera que no se sintiera derrotada o humillada. Al día siguiente, decidió actuar con frialdad y estrategia. No podía simplemente confrontarlos sin pruebas contundentes. Ya tenía la foto de ellos juntos, pero eso no era suficiente. Tenía que obtener más evidencia, y para eso necesitaba que Javier se confiara. Ese día, María fue más atenta y cariñosa con Javier de lo habitual. Sabía que si él no sospechaba que ella estaba al tanto de la verdad, sería más fácil atraparlo. Javier, sorprendido pero complacido por la actitud de su esposa, no sospechó nada. La tensión en la casa que había sido palpable durante semanas comenzó a disiparse, o al menos eso era lo que él pensaba. María le sugirió a Javier que pasaran más tiempo juntos, que se tomaran un fin de semana para ellos solos. Javier accedió, pensando que tal vez las cosas entre ellos estaban mejorando, pero en el fondo, María tenía un plan. Necesitaba más pruebas, algo más definitivo, y sabía que la clave estaba en el teléfono de Javier. Durante los días siguientes, María esperó el momento adecuado. Y ese momento llegó una noche, cuando Javier dejó su teléfono en la mesa de la sala mientras él se duchaba. María sabía que tenía poco tiempo, pero su necesidad de respuestas era demasiado grande como para detenerse ahora. Tomó el teléfono con manos temblorosas y lo desbloqueó. Buscó rápidamente en los mensajes, en las fotos, en los correos electrónicos. Lo que encontró confirmó todas sus sospechas y mucho más. Había intercambios entre Javier y Laura que databan de años atrás, planes que habían hecho juntos, conversaciones sobre el niño, que resultó ser su hijo. La traición de Javier no era algo reciente, era una vida entera que había llevado a sus espaldas. Pero lo que más le dolió fue descubrir que Javier había estado planeando dejarla. En uno de los mensajes recientes, Javier le decía a Laura que solo necesitaba un poco más de tiempo para resolver las cosas con María.
para finalmente poder estar juntos sin mentiras ni secretos. Le prometía una nueva vida, una casa, una familia. Con la evidencia en la mano, María se sintió aliviada y devastada al mismo tiempo. Al menos ahora sabía con certeza lo que Javier había estado haciendo, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Sabía que tenía que enfrentarse a él, pero también sabía que tenía que hacerlo en el momento justo, de manera que Javier no pudiera escapar de la verdad. Al día siguiente, cuando Javier llegó a casa del trabajo, María estaba lista. Lo esperó en la sala, con una expresión de calma que escondía el huracán que se desataba en su interior. Javier, que no sospechaba nada, le sonrió al entrar, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio la mirada de María. Ella no perdió tiempo. Sin levantar la voz, sin mostrar la furia que sentía, simplemente le mostró el teléfono y las pruebas que había encontrado. Javier palideció al instante, sabiendo que no había forma de negar lo que estaba viendo. María le pidió que se sentara y, con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma, comenzó a contarle lo que había descubierto. No omitió ningún detalle, desde las fotos hasta los mensajes, hasta las promesas que había hecho a Laura. Javier intentó interrumpirla varias veces, pero María lo silenciaba con una sola mirada. Cuando terminó de hablar, el silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Javier estaba completamente derrotado, incapaz de encontrar una excusa, una razón para justificar lo que había hecho. Sabía que lo había perdido todo, y no solo a su esposa, sino también la vida que había construido con ella. Finalmente, María rompió el silencio. Le dijo a Javier que quería el divorcio, que no había nada más que hablar. No le dio la oportunidad de disculparse, de tratar de arreglar las cosas. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Javier intentó pedir perdón, intentó explicarse, pero María no estaba dispuesta a escuchar. Todo lo que quedaba era la fría realidad de su traición. Tras la confrontación, la vida en la casa de María y Javier se volvió extrañamente tranquila. La tensión que había dominado su hogar durante semanas parecía haberse disipado, pero en realidad era solo una máscara que ambos llevaban. María había decidido no apresurarse en tomar decisiones finales. Aunque su mente estaba clara respecto al divorcio, sabía que necesitaba tiempo para preparar todo cuidadosamente. Javier, por su parte, estaba en un estado de constante ansiedad. Sabía que el fin estaba cerca, pero la incertidumbre sobre cuándo y cómo sucedería lo mantenía en vilo. María comenzó a actuar de manera metódica y calculada. Continuó con su vida diaria, manteniendo las apariencias tanto en casa como frente a los demás. Sus amigos y familiares notaron el cambio en ella, pero cuando le preguntaban, ella simplemente sonreía y les decía que todo estaba bien. Javier, en cambio, evitaba las reuniones sociales, prefiriendo encerrarse en su trabajo y en su propio mundo. El silencio entre ellos era ensordecedor, pero ninguno de los dos hacía el primer movimiento para romperlo. Mientras tanto, María empezó a hacer preparativos discretos. Consultó con abogados para asegurarse de que el proceso de divorcio fuera lo menos doloroso posible para ella. Investigó opciones de vivienda y consideró su futuro sin Javier. Aunque el dolor de la traición seguía latente, María se estaba fortaleciendo día a día. Se daba cuenta de que, a pesar de todo, tenía el control sobre su vida y su destino. En casa, la rutina continuaba como si nada hubiera pasado. Compartían las comidas en silencio, intercambiaban palabras superficiales sobre el clima o el trabajo, y se retiraban a sus habitaciones por separado al final del día. Javier intentaba acercarse a María en varias ocasiones, buscando alguna señal de perdón o reconciliación, pero ella se mantenía distante. No era la frialdad de quien guarda rencor, sino la distancia de quien ha decidido seguir adelante sin mirar atrás. Laura, la hermana de Javier, también había notado el cambio en su hermano, pero no sabía exactamente qué había sucedido. María se había asegurado de que los detalles de la infidelidad no se filtraran a la familia, al menos por el momento. Quería manejar la situación de manera que ella mantuviera el control total, sin que las emociones de otros interfirieran en su plan. Con el paso de las semanas, la calma en el hogar comenzó a parecer cada vez más como la calma que precede a una tormenta. María sabía que el momento se acercaba, que pronto tendría que tomar las riendas de su vida y poner fin a la farsa que había estado viviendo. Pero antes de eso, había algo que necesitaba resolver,
algo que Javier desconocía y que cambiaría el rumbo de los acontecimientos de manera definitiva. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, María recibió un mensaje que la hizo detenerse en seco. Era de una fuente inesperada, alguien con quien no había hablado en años. Sofía, una amiga cercana de la familia. El mensaje era breve, pero suficiente para hacer que el corazón de María se acelerara. Sofía le había enviado una foto, una imagen borrosa pero inconfundible. Javier, sentado en un café, con una mujer que no era ella. Pero eso no era lo que más le impactó. La mujer en la foto era Laura, la hermana de Javier. María sintió un torbellino de emociones. Al principio, pensó que podría ser un malentendido, una coincidencia. Pero mientras examinaba más detenidamente la foto, se dio cuenta de que la expresión en el rostro de Laura era demasiado íntima, demasiado cercana para ser simplemente una reunión entre hermanos. María comenzó a atar cabos, recordando pequeños detalles que había pasado por alto o que había considerado insignificantes en su momento. Las miradas cómplices entre Javier y Laura, las risas privadas que compartían cuando pensaban que nadie los veía, las excusas de Javier para salir de casa sin una razón aparente. La imagen se volvió cada vez más clara en su mente. ¿Había algo más profundo entre ellos? ¿Algo que había estado ocurriendo sin que ella lo notara? La posibilidad la llenó de rabia, de una traición aún más amarga que la primera. Si sus sospechas eran ciertas, la infidelidad de Javier no solo había sido una traición a su matrimonio, sino un acto incalificable de deslealtad hacia la propia sangre. María no podía soportar la idea de que Javier y Laura hubieran estado engañándola de esa manera. La sensación de náusea y repulsión la invadió, mezclándose con una ira que había estado latente desde que descubrió la primera infidelidad. Pero ahora, esta ira estaba dirigida también a Laura, la mujer en la que había confiado como en una hermana. Decidida a obtener respuestas, María hizo algo que nunca pensó que haría. Rebuscó en las pertenencias de Javier, buscando cualquier indicio, cualquier prueba que confirmara sus sospechas. No tardó mucho en encontrar lo que estaba buscando: un conjunto de mensajes en el teléfono de Javier, ocultos bajo un nombre falso en la lista de contactos. Mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre la relación entre Javier y Laura. Eran explícitos, llenos de promesas vacías, de encuentros clandestinos y, lo más hiriente, de una especie de conexión emocional que Javier había dejado de compartir con María hacía mucho tiempo. La verdad era peor de lo que María había imaginado. No solo había perdido a su esposo, sino que también había perdido a alguien a quien consideraba familia. La traición de Laura era como un puñal en el corazón, una herida que sangraba profundamente. El descubrimiento la dejó aturdida, pero no derrotada. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, que debía actuar y que esta vez no habría segundas oportunidades. María se preparó para la confrontación que sabía que estaba por venir. Una confrontación que sería mucho más dolorosa que la primera. Pero en su mente ya había tomado una decisión. Se aseguraría de que tanto Javier como Laura pagaran el precio de su traición, y esta vez no habría lugar para el perdón. Después de descubrir los mensajes, María pasó los siguientes días en un estado de confusión y negación. Cada vez que miraba a Javier, veía en su mente las palabras escritas en su teléfono, las promesas que le había hecho a Laura, y la traición se sentía aún más real. Sin embargo, en lugar de enfrentarlo inmediatamente, María decidió esperar, observando, buscando señales en el comportamiento de Javier que confirmaran lo que ya sabía en su corazón. Javier, ajeno al descubrimiento de María, seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. De hecho, parecía estar de mejor humor que de costumbre, lo que solo aumentaba las sospechas de María. Cuando estaban juntos, él se mostraba cariñoso y atento, como si estuviera intentando compensar algo, pero María notaba la falsedad en sus gestos. Las palabras amables de Javier ahora sonaban vacías para ella. Cada sonrisa suya le parecía ensayada, calculada para mantener la ilusión de que todo estaba bien entre ellos. María, por su parte, intentaba mantener la compostura, aunque por dentro se debatía entre la ira y el dolor. Cada vez que Javier la abrazaba o la besaba, ella sentía que una barrera invisible se erigía entre ellos. En las noches, cuando él se quedaba dormido a su lado, ella se quedaba despierta, contemplando el techo, pensando en cómo había llegado a este punto,
¿En qué momento su vida había tomado un giro tan oscuro? Durante el día, María comenzó a ver a Laura de una manera diferente. Antes la relación entre ambas había sido cercana. Compartían confidencias, reían juntas y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Pero ahora, cada vez que Laura llamaba o pasaba por su casa, María sentía una tensión indescriptible, un rechazo visceral hacia su presencia. Aún así, María se obligaba a actuar con normalidad, a fingir que no sabía nada, mientras analizaba cada palabra, cada gesto de Laura, buscando algún indicio de culpa o arrepentimiento. Curiosamente, Laura seguía comportándose como siempre, aparentemente ignorante del daño que había causado. Continuaba con sus visitas habituales, traía pequeños regalos para los niños y hablaba con María como si nada hubiera cambiado. Esto confundía a María aún más, quien se preguntaba cómo podía Laura ocultar tan bien una traición de tal magnitud. ¿Acaso no sentía remordimientos? ¿O estaba simplemente convencida de que nunca sería descubierta? María decidió tomarse su tiempo para procesar todo. No quería actuar precipitadamente. No quería que la rabia la llevara a cometer un error. Sabía que cuando llegara el momento de enfrentar a Javier y a Laura, tendría que estar completamente segura de sí misma, preparada para cualquier reacción que pudieran tener. Mientras tanto, su estrategia sería la paciencia, dejar que las cosas se desarrollaran un poco más, tal vez con la esperanza de que algo más saliera a la luz, alguna señal que confirmara que su intuición estaba en lo correcto. El silencio de María también le daba tiempo para pensar en su futuro. Aunque el dolor era inmenso, había empezado a considerar la posibilidad de una vida sin Javier, de un nuevo comienzo donde no tuviera que soportar las mentiras y la traición. Este pensamiento le daba una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad, pero todavía no estaba lista para dejarlo todo atrás. Algo en su interior le decía que aún había más por descubrir, y hasta que no supiera toda la verdad, no podría tomar una decisión definitiva. Así que María continuó con su fachada, sonriendo cuando era necesario, interactuando con Javier y Laura como si todo estuviera bien. Pero dentro de ella, la tormenta seguía creciendo, y sabía que cuando finalmente estallara, nada volvería a ser igual. Los días pasaron lentamente, y aunque María intentaba mantener la calma, la tensión interna iba en aumento. La rutina diaria continuaba, pero ahora cada detalle, por insignificante que fuera, adquiría un nuevo significado en su mente. Las risas de Javier, sus salidas a trabajar tarde, los mensajes que recibía en su teléfono, todo parecía ser parte de una gran conspiración que la mantenía en constante alerta. María empezó a observar a Javier con una atención casi obsesiva. Notaba cómo a veces miraba su teléfono con una sonrisa disimulada o cómo evitaba ciertos temas de conversación. Cada noche, cuando él decía que iba a salir con amigos o tenía que quedarse trabajando hasta tarde, una punzada de duda atravesaba su pecho. ¿Realmente estaba trabajando o estaba encontrándose con Laura? A pesar de todas las señales, María se encontraba en una encrucijada emocional. Quería enfrentarlo, quería gritarle y exigir respuestas, pero al mismo tiempo temía lo que él pudiera decirle. ¿Qué haría si él admitiera todo? ¿Y si, por el contrario, lo negaba y lograba convencerla de que todo estaba en su cabeza? Estas preguntas la atormentaban cada vez más, haciendo que se sintiera atrapada en una telaraña de dudas y sospechas. Laura, por su parte, seguía siendo la misma de siempre. A veces, cuando se encontraban en alguna reunión familiar o en una salida con amigos, María la observaba desde lejos, tratando de descifrar sus pensamientos. Laura parecía tan despreocupada, tan confiada, que por momentos María se preguntaba si tal vez se estaba equivocando, si todo era producto de su imaginación. Pero entonces, recordaba los mensajes y las miradas furtivas entre Javier y Laura, y la duda volvía a instalarse con fuerza en su mente. María empezó a hacer pequeños experimentos para poner a prueba a Javier. Un día, fingió que se sentía mal para ver si él se quedaba en casa con ella, pero él, aunque mostró preocupación, insistió en que debía ir a trabajar. Otra noche, sugirió que fueran a cenar juntos, pero Javier le dijo que ya tenía planes con sus amigos. Cada vez que él se alejaba, María sentía que una parte de su corazón se rompía un poco más. Pero al mismo tiempo, estos momentos le daban más certeza de que algo no estaba bien. En su desesperación por encontrar respuestas,
María comenzó a revisar las cosas de Javier cuando él no estaba en casa. Buscó en su computadora, revisó sus correos electrónicos y trató de acceder a su teléfono, aunque sin éxito. Sin embargo, no encontró nada concluyente, lo que solo aumentó su frustración. Era como si Javier fuera extremadamente cuidadoso en ocultar sus pasos, lo que hacía que María se sintiera aún más paranoica. A medida que el tiempo pasaba, la relación entre Javier y María se fue volviendo más distante. Las conversaciones eran superficiales y los momentos de intimidad, que antes eran frecuentes, se volvieron escasos y tensos. Javier parecía no darse cuenta del cambio, o si lo hacía, no le daba importancia. Para él, todo parecía seguir su curso normal, mientras que para María, cada día que pasaba se sentía como un paso más hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Sin embargo, a pesar de todo, María aún no estaba lista para tomar una decisión final. Había momentos en los que pensaba en dejarlo todo, en confrontar a Javier y a Laura, y poner fin a esta agonía, pero algo en su interior la detenía. Tal vez era el miedo a lo desconocido, o tal vez era una pequeña esperanza de que todo no fuera más que un malentendido. Fuera lo que fuera, María sabía que no podía seguir así por mucho tiempo, pero por ahora lo único que podía hacer era esperar y observar. Y así, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras la duda seguía carcomiendo a María por dentro. El silencio se volvió su compañero constante, y aunque por fuera intentaba mantener la apariencia de normalidad, por dentro, la tormenta seguía gestándose, cada vez más cerca de estallar. El día que cambiaría todo llegó de manera inesperada. Era un sábado por la tarde, y Javier había salido temprano con la excusa de reunirse con unos amigos para un partido de fútbol. María, agotada de las sospechas y la tensión constante, decidió que ya no podía soportar más la incertidumbre. Tenía que saber la verdad, aunque ésta la destruyera. Mientras Javier estaba fuera, María recibió una llamada de una amiga en común, quien la invitó a tomar un café en un lugar cercano. En un intento por distraerse de sus pensamientos oscuros, aceptó la invitación. Al llegar al café, se sentaron en una mesa cerca de la ventana y comenzaron a hablar de trivialidades. Sin embargo, pronto la conversación tomó un giro inesperado. Su amiga, visiblemente incómoda, le confesó que había visto a Javier varias veces en las últimas semanas en un restaurante al otro lado de la ciudad. Lo extraño era que nunca estaba con amigos, sino con una mujer. María, sintiendo un nudo en el estómago, le preguntó a su amiga si había podido ver quién era la mujer. Su amiga, después de dudar un momento, finalmente le dijo que, aunque no estaba segura, creía que era Laura, la hermana de María. El mundo de María se vino abajo en ese instante. Aunque había tenido sospechas, escuchar la confirmación de alguien más fue devastador. Apenas pudo terminar su café antes de excusarse y regresar a casa con la mente hecha un torbellino. La idea de que Javier pudiera estar engañándola con su propia hermana era casi insoportable, pero al mismo tiempo encajaba perfectamente con las extrañas actitudes que había notado en los últimos meses. De vuelta en casa, María se sentó en el sofá, tratando de calmarse y pensar en qué hacer. Quería confrontar a Javier y a Laura de inmediato, pero sabía que tenía que hacerlo de manera que no pudieran negarlo. Necesitaba pruebas, algo que pudiera confirmar sus peores temores. Decidida a encontrar la verdad, María revisó el historial de ubicaciones en el teléfono de Javier, un detalle que él había olvidado desactivar. Allí encontró lo que temía, coincidencias en las ubicaciones de Javier y Laura en varias ocasiones, en horarios y lugares donde supuestamente no deberían haber estado juntos. Con las manos temblorosas, tomó capturas de pantalla de la evidencia y esperó. Cuando Javier regresó a casa esa noche, María estaba lista. Sin previo aviso, lo confrontó con lo que había descubierto. Javier, al principio, intentó negarlo, pero al ver las pruebas en el teléfono, su rostro palideció. Sabía que ya no había vuelta atrás. María le exigió que le contara la verdad, y Javier, con la voz quebrada, confesó lo que había estado ocultando durante meses. Había estado teniendo una aventura con Laura. Todo había comenzado de manera inocente, pero rápidamente se salió de control. Laura, al parecer, también había desarrollado sentimientos por Javier, y ambos habían caído en una espiral de engaños y mentiras. Javier trató de justificar sus acciones, diciendo que se había sentido desconectado de María, que la relación entre ellos se había enfriado.
pero nada de lo que decía podía justificar el dolor que María sentía en ese momento. María, destrozada por la traición, tomó la decisión en ese mismo instante. No podía continuar con alguien que había destruido su confianza de esa manera, y mucho menos con una hermana que había sido cómplice en ese engaño. Sin más palabras, le dijo a Javier que se fuera. No quería escuchar más excusas ni promesas vacías. Sabía que su relación había terminado para siempre. Al día siguiente, María enfrentó a Laura. La confrontación fue dura y llena de recriminaciones. Laura intentó disculparse, pero María no podía perdonarla. La relación entre las hermanas quedó irremediablemente rota. En su desesperación por obtener una explicación, María buscó consuelo en su familia y amigos, quienes la apoyaron en su decisión de dejar atrás a ambos. El tiempo pasó, y aunque la herida tardó en sanar, María finalmente encontró la fuerza para seguir adelante. Conoció a un hombre que la trataba con el respeto y la fidelidad que merecía. Y poco a poco comenzó a reconstruir su vida. Javier y Laura, por otro lado, quedaron atrapados en un ciclo de culpa y arrepentimiento, incapaces de escapar de las consecuencias de sus acciones. La traición había destruido todo lo que alguna vez habían tenido, y aunque la vida continuó para todos ellos, las cicatrices de ese engaño nunca se borraron del todo. Para María, fue un amargo recordatorio de que la confianza es frágil, y una vez rota, rara vez puede repararse.